Muy bien, bueno, vámonos de lleno a concluir hoy la parte final de un tema. Oigan, ¿no se les ha hecho complicado estos temas? Porque los últimos 4 temas, pues como se llamó la Biblia para adultos, tenía profundidades y algunas cosas que había que profundizar un poquito. A todos los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, de seguro a estas horas ya les tuvo que haber llegado un diccionario bíblico que se envió en WhatsApp. Entonces ya te tuvo que haber llegado un diccionario bíblico que te va a ayudar a poder seguir profundizando. Ahí está en WhatsApp, ya te tuvo que haber llegado. No sé, son un montón de páginas, pero a mí me gusta mucho este diccionario. Es diccionario bíblico, no es diccionario en general. Te va a ayudar. Entonces ahí te tuvo que haber llegado a tu WhatsApp para preguntas o términos que a veces nos quedamos. Bueno, vámonos a ir de lleno. Quiero las primeras partes en las pantallas, recordar lo que vimos la semana pasada, rápido, muy rápido, porque hoy vamos a ver algo que la mayoría de la gente cuando estudia la palabra se confunde. La semana pasada decíamos que estos 4 pasitos te ayudan cuando vas a leer un pasaje bíblico. Estos 4 pasitos que tú los puedas constantemente practicar te van a dar claridad para poder sacar los principios bíblicos. Y esto lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Vimos sobre el principio de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. ¿Te acuerdas que después decíamos que había un río? Donde en ese río había un lenguaje, había un tiempo, habían algunas formas, había un pacto, había una situación y había que entender estas situaciones para poder entender mejor pues el contexto. Pero después decíamos algo más y ahí vienen las siguientes 2 imágenes. Y son estas 2 imágenes que estudiamos la semana pasada y es el puente de los principios bíblicos o el puente teológico que te ayuda a extraer los principios. Porque decíamos la palabra de Dios es como una espada que llega hasta lo más profundo. Decíamos que la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer, nos va a corregir, nos va a redarguir y sigue siendo útil. La palabra de Dios no pasa de moda, ¿no? Es útil, no importa nuestra edad, no importan los tiempos, la palabra de Dios siempre te va a ayudar y lo hablamos a lo largo de todo este mes, que normalmente comenzamos diciendo que agosto es el mes donde enfocamos el mes de la Biblia, pero que no nada más en agosto hay que leer la Biblia, siempre, ¿no? Entonces, luego decíamos, está ese puente que te ayuda a sacar el principio y luego es tan hermosa la palabra de Dios que es aplicada al joven, pero también al casado, al soltero, a la persona de edad adulta. A todos es aplicable. Un mismo pasaje te puede hablar Dios de diferentes maneras. Pero algo que decíamos la semana pasada es que hay que entender la cuestión del nuevo pacto, porque si no vamos a terminar cometiendo errores, jalando culturas, jalando cosas que no tienen mucho que ver. Y lo decía en broma la semana pasada. Es como si yo dijera, para tomar promesas tenemos que vestirnos como Josué. No, pero sí tenemos que esforzarnos, que ser valientes, que leer la palabra, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. O sea, todo eso es aplicable hasta el día de hoy. Ahora, quiero hacer esta pequeña aclaración que viene a continuación, porque mira esto que habla, el propósito, el plan y las limitaciones de la escritura. Y mira, lo voy a leer de esta manera. Fíjate esto. El lector, es decir, tú y yo, debemos reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito especial cuando escribió. Como por ejemplo lo que ahorita leímos de Pablo a Timoteo. Había un propósito especial. Y luego mira esto, dice, y que siguió algún plan en su composición, pero que, mira esto, por razones del tiempo, cuando vivió, y el estado de los conocimientos humanos,
no pudo escribir muchas cosas para satisfacer nuestra curiosidad moderna. Es decir, cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo, había un propósito y luego llegan a surgir algunos datos. Pero hay que recordar que la Biblia no tan solo es un libro histórico. Es decir, el propósito principal no era la historia, conocer historia o conocer datos de geografía o conocer datos. No, ese no era el propósito. Aunque algunas veces vemos esos datos, pero había un propósito mayor. Esto es importante porque a veces luego tenemos curiosidad de ciertos datos, de decir, pero ¿dónde está esto específicamente? ¿No? Hay algunas áreas que no vemos porque directamente no era el propósito que fuera un libro netamente de historia, de geografía o de otras índoles. Ahora, quiero que lo que viene a continuación va a ser un viaje un poquito largo. Fíjate lo que vamos a hacer. Porque hoy vamos a cerrar esta serie, pero quiero explicarte que a lo largo de toda la palabra de Dios, como lo hemos hablado todos los temas, y si tú no los has visto, búscalos en Esperanza Tolcayuca y especialmente busca la serie La Biblia para Adultos. Pero a lo largo de lo que vas a encontrar la palabra, hay algo que se llama lenguaje figurado. Lenguaje figurado o figuras. Y ahorita te voy a explicar de esto, lo que vamos a hablar. Figuras literarias. Una figura literaria o las figuras literarias que vamos a hablar fueron escritas para enriquecer o darte mayor claridad en la mayoría de los casos. Pero no se tiene que tomar de forma literal. Ahí es donde muchos se confunden. Es decir, solamente era un ejemplo, pero no es que, ¿te acuerdas que a lo largo de todo este pasaje decíamos, pero algunos se van con esta parte, pero es que la Biblia dice así? Sí, pero lee el contexto, porque si lees una partecita lo vas a sacar de contexto. Ahora, antes de entrar a esto de las formas literarias, quiero explicarte algo más. Y yo creo que esto tú sí te has dado cuenta, sobre todo si has leído los evangelios. Cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo creo que ahí te has dado cuenta. Pero también cuando leemos, por ejemplo, Reyes o Crónicas, que son libros del Antiguo Testamento, hay algo que se llaman, y esto es lo que viene a continuación, que se llama pasajes paralelos. En la Biblia tú encuentras algo que se llama pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? ¿Qué es un pasaje paralelo? No, te digo que tal vez tú ya te los topaste. Son pasajes, y mira ahí te lo dice, hoy vamos a leer un poquito, los pasajes que se refieren al mismo asunto. Es decir, no sé si has leído, pero cuando lees Mateo, tratan un asunto, pero luego lo lees por Juan y trata el mismo asunto y a veces le enriquecen un poquito más. A eso se llama pasajes paralelos. Por eso dice, los pasajes que se refieren al mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas, profecías, utilizando un lenguaje similar. Es decir, hay pasajes que se enriquecen cuando tú ves pasajes paralelos. Y sabes que a veces también es lo bonito, es que cada uno de los escritores que fue inspirado por Dios, a veces nos da detalles que no te da el otro pasaje. Entonces, eso puede enriquecer aún más la lectura y la profundidad. Por ejemplo, te cuento rápidamente de un pasaje paralelo. La semana pasada en la tarde a mí me tocó estar compartiendo. Y yo hablé, la semana pasada
hablé un poquito acerca de cuando Jesús iba a lavar los pies de sus discípulos. No sé si te acuerdas o has leído ese pasaje. Bueno, pues cuando uno lee como tal el Evangelio de Juan, uno lee ese pasaje. Pero si uno lee otro evangelio, lo enriquece diciendo que antes de que Jesús les iba a lavar los pies, que ellos estaban discutiendo quién era el mayor. Ahí son dos pasajes paralelos, que uno lo encuentras en una parte del evangelio, otro lo encuentras en la otra parte, en la misma historia, pero que juntos se enriquecen. Juntos se enriquecen. A eso se le llama pasajes paralelos. A veces hay detalles. No quiere decir que esté repetido, sino que a veces hay visiones y datos y formas que vienen a enriquecer toda la porción bíblica. A eso se le llama pasajes paralelos. Ahora, muy bien, avancemos adelante. Ahora, quiero entrar a lo que es formas literarias en la escritura o formas literarias en la palabra. Yo sé que para muchos estos términos pueden ser la primera vez que tú los escuchas o la primera vez que tú los conoces y que tú dices, porque hasta tienen algunos nombres raros. Pero no dejes que eso como que te impresione o te haga creer que no puedes entender la lectura de la palabra. Pero sí te ayudan a tener claridad para no desviarte. Es más, déjame decirte algo más. Es muy probable que tú ocupes algunas formas literarias, pero no lo sabes. Y ahorita lo vas a ver decir, esa forma literaria seguido la ocupo. Por ejemplo, ahorita lo vemos, pero hay una forma literaria que se llama la ironía. Cuando eres irónico o ocupas la ironía para alguien más, ¿no? Cuando tú dices, sí, cómo no. Ese sí, una ironía, o sea, estás diciendo que sí. Aparentemente estás diciendo que sí, pero en realidad estás diciendo que no. Ahí es donde viene lo complicado, porque si tú lees y dices, sí, cómo no, dice que sí acepta. Pero te das cuenta y dice, no, pero te lo está diciendo en forma irónica. No lo tomes así como tal, como lo está escribiendo, entiende, porque está diciendo una ironía o está diciendo en forma irónica. Bueno, estas formas literarias que tú vas a conocer te ayudan a entender algunos pasajes y tú dices, ahora entiendo, con razón, yo estoy tomando cosas así tal cual, cuando dicen, por ejemplo, vamos a ver algo que dice, y empadronaron a todo el mundo. Y tú dices, ¿cómo le harían para empadronar desde allá hasta todo el mundo? Pero ahí hay una forma literaria, no quiere decir así literalmente a todos. Por ejemplo, si yo digo, vamos aquí a tomar los datos de aquí, de todo el mundo, de esta gente. Yo me estoy refiriendo no a todo el mundo, no a todos, sino a todos los que están aquí. Entonces, esos son nombres raros que te van a aparecer. Pero es importante que tú los conozcas para que no entiendas otras cosas. Muy bien, vamos a leerlo de esta manera. Formas literarias, mira esto. La figura literaria es una manera de expresar alguna idea en términos de otra, que tenga una semejanza a la primera. Puede ser algo real o imaginada. El lenguaje figurado es un término más amplio que incluye una gran variedad de formas literarias. Lenguaje figurado, figuras literarias. No se tiene que tomar literal así, de decir así fue de esta manera. Ok, vamos a ver algunas formas literarias. Muy bien, son varias, solamente quiero cerrar con algunas.
si las puedes escribir o anotar, o te digo, algunos nombres van a estar un poco complicados, algunas cosas ya las has leído, otras cosas tal vez son las que te han complicado un poco la lectura de la Biblia. Muy bien, vámonos con la primera figura literaria. La primera figura literaria se llama el símil. El símil, esta sí se llama el símil. ¿Qué es un símil cuando encuentras un símil en la Biblia o esta figura literaria? Mira esto. Voy a leerlo, lo explico y luego vemos un pasaje de la Biblia. ¿Qué te parece? Es decir, lo leemos, lo explico y luego te llevo a uno solo, porque si viéramos 2, 3 del mismo, te puedo asegurar que no acabaríamos, se nos iría mucho el tiempo. El símil, ¿qué quiere decir el símil? Mira esto, lo leo. El símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa no similar. El símil usa las palabras. Es normal, cuando estás leyendo estas palabras o vas a encontrarte con el símil o figuras que utilizan símil, palabras que llevan esto, como, así, semejante, declarando expresamente la semejanza entre las dos cosas. Por ejemplo, ahí viene un pasaje. Mira esto, Jueces 7:12. En esta ocasión casi todos los versículos van a aparecer ahí por cuestión de tiempo. Por esta ocasión, porque van a ser muchos. Pero yo te voy a ir señalando dónde está el símil. Que ahí ya está en amarillo, ya lo ves, ahí en amarillo. Mira esto, lo voy a leer. Estamos hablando de la figura literaria del símil. Dice esto: los madianitas, estamos en el libro de Jueces, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como mira, aquí viene la primera. ¿Te acuerdas que yo te dije, cuando utilizamos el símil, las palabras como, parecido, semejante, así, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables? Y aquí otra vez se va a aplicar un símil. Como la arena que está en la ribera del mar. Pero no quiere decir que ni eran langostas ni eran arena. ¿Sí me expliqué? En esta parte, este es un símil. Te ponen una comparación con algo más que puede ser diferente, porque la arena es diferente a las personas, pero que te ayuda. Lo que te está diciendo aquí el escritor es que eran muchos o pocos, que eran muchísimos. Te está diciendo el escritor, eran muchísimos, pero no quiere decir ni que eran langostas ni que eran arena. ¿Sí me explico? Porque yo te decía, hay unos que luego lo toman de una manera tan literal que tú dices, oye, pero lo estás tomando en otro sentido. Por ejemplo, les voy a contar uno que luego lo han tomado y que de esto surgen un montón de cosas a veces en las congregaciones que tú dices, oye, pero ¿de dónde tomaron esto? Y toman un pasaje y dicen, pero mira, aquí dice, como las langostas o como la arena. Sí, pero te está diciendo cómo. Lo que quiere decir el escritor es que eran muchos. Ahora, para una mejor comprensión, ahí es donde entran y aconsejamos, aparte de tu Biblia, ten otra Biblia de estudio o ten una Biblia en un lenguaje más actual, como la Nueva Traducción Viviente o lenguaje sencillo, y te va a ayudar a decir, es que no se refiere a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, hubo una onda, cuando digo una onda no me refiero como una ola que sucedió en las iglesias, tomado de un pasaje
tomado de un pasaje. Y es que les voy a decir algo, cuando lo combinas con otros versículos, es más difícil luego descifrar cosas que tú dices, oye, ¿y esto qué? Por ejemplo, hace algún tiempo surgió como que la onda o la moda de que decían los dolores de parto del espíritu. No sé si tú lo escuchaste o no lo escuchaste, pero decían, es que veías a un hermano que estaba, que decía, pero ¿qué tiene el hermano? Dicen, es que está tocado por el espíritu. ¿Pero qué tiene? Dice, específicamente, le está dando dolores. Decía, son los dolores de parto del espíritu. Como dice Gálatas 4:19. Y sí, dice Gálatas 4:19, si tú lees, habla de dolores de parto, pero está sacado fuera del contexto. Pablo, no puedes tomar literalmente y decir, porque Pablo les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, pero no te está diciendo que tú tengas que sufrir dolores de parto. Si tú lees todo el contexto, puedes entender que lo que les está diciendo es que los ama tanto que sufre y los quiere de una manera como cuando una mujer, ¿qué? Está en trabajo de parto. Pero no quiere decir que tú literalmente, así de una manera, así como aquí lo dice, lo tomes. Y entonces yo lo amarre con otro pasaje que diga, como lo que dije la semana pasada. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que cuando vayas a leer la Biblia tienes que orar antes de leer la Biblia, que tienes que orar y que tienes que, los consejos que dábamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo y no nuestras ideas o nuestros prejuicios que ya venimos cargando. Porque si no, uno agarra cosas que las puede tomar así literalmente. Entonces, ora y en esa parte puedes ver eso. Bueno, el símil te ayuda a eso, a comparar. No, por ejemplo, yo puedo decir, mira esto, lo voy a ocupar en un lenguaje no bíblico, un símil. El maestro que estaba enseñando las fases de la luna hizo un símil con el balón y la lámpara para mostrar las diferentes fases. Es decir, tomó el balón, fue mostrando cuarto menguante, cuarto creciente, las fases de la luna, pero hizo un símil. ¿Cómo? Parecido, le fue dando la vuelta, pero no que la luna sea un balón, ni que sea una lámpara. No lo tomes así. Nunca fue mi intención decir que la luna es un balón. No, bueno, pues así hay pasajes en la Biblia, pero que mucha gente los toma así. Literalmente decir, pero es que aquí dice langostas. ¿Sabes qué habla aquí? Demonios. Y aquí le estoy empezando a agregar otra figura que ahorita la vamos a ver. Pero tú dices, oye, ¿y de dónde está sacando esto? Y aquí voy a amarrar otro para que veas qué fácil a veces es agarrar y alguien que no tiene una madurez se pueda perder en esta parte, ¿no? Es decir, las plagas de Egipto. También hubo langostas. Las langostas y los demonios. Pero lee con todo lo que te está diciendo, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Yo no quiero decir que no hay guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, tiene su lugar, todo tiene su lugar. Pero si yo lo ocupo de esa manera, no es una manera correcta de estar leyendo este pasaje, porque ahí hay un símil, una comparación solo para decir que hay y que eran muchísimos. Símil. Muy bien, vámonos al siguiente. Siguiente figura literaria, la metáfora. La metáfora. Esta es otra figura que encontramos en la escritura o en la Biblia. La metáfora. Algunas son bien parecidas, La metáfora. Mira esto. Dice esto. Esta figura
¿Sí estuvo Gálatas 4:19? ¿Sí estuvo? ¿Qué dice Gálatas 4:19? Así es, ¿verdad? Sí dice esa parte, pero sacado del contexto te lleva a otro lugar que tú dices, ah, caray. Muy bien. Esta figura indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Una metáfora. Mira, en esta parte, aquí hay un error ahí de Jueces, ya lo vimos, pero vamos a ver Mateo, mira esto. Mateo, capítulo 5, 14 y 15. Mateo, ahí lo tienes ahí al frente, yo lo voy a leer. Semejanza entre dos cosas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de se esconde, sino sobre el candelero, es decir, un lugar alto, y alumbra a todos los que están en casa. Nos compara con la luz, que es decir, que nosotros vamos a traer principios, valores, y vamos a traer en un mundo de oscuridad y de tinieblas, vamos a poder mostrar las buenas obras de Dios. Pero no que tú seas la luz, o sea, no que te está poniendo una metáfora, no que tú irradies, no, literalmente tú seas una lámpara, una luz, te está poniendo una metáfora de decir, tú cuando vean tus buenas obras, cuando vean tu caminar, cuando vean tu forma de actuar, van a ver que tú eres luz, ¿sí? Hace la relación con la luz, pero tú no eres luz, porque en la parte de la metafísica, luego hay partes que, es decir, que se agarren conducciones para un lado, entonces si no, mira, nosotros somos seres de luz, y ya se empieza a desviar una cosa, porque Jesús dijo que nosotros somos la luz, somos seres de luz. Sí, tú eres un ser de luz, pues así dice la Biblia, no estás leyendo, pero si tú lees el pasaje, empieza a hablar y dice, alumbren buenas obras, tu buen actuar, tu buena conducción. ¿Sí me explico? No te está hablando de que tú metafísicamente te vayas a un mundo astral, tomes la luz. No, ahí ya estamos tomando una desviación. Metáfora. Ok, vámonos a esto. La siguiente figura que viene o figura literaria. Metonimia. La metonimia. Figura literaria que tú dices, ¿qué? Metonimia. Te digo que tal vez tú lo haces, ¿no? Pero no dices, voy a ocupar una metonimia, ¿no? O, normalmente lo ocupas. Mira esto, ¿qué es una metonimia? Designar una cosa con el nombre de otra con la cual tiene cierta relación. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los abuelitos. ¿De qué otra manera a veces se les dice a los abuelitos con cariño? Abuelo, por ejemplo, o persona adulta, por ejemplo, algo que una persona adulta, no sé si esto lo has escuchado, dice persona de la edad dorada. No sé si lo has escuchado, de la edad de oro, ¿no? O sea, no te están diciendo que esa persona ni sea de oro, ni tenga mucho oro. O sea, no te están diciendo eso. Lo que te está diciendo es algo relacionado con la persona, pero cuando tú dices la persona entró en la edad dorada, también estás hablando no tan solo de mucha edad, sino una edad de respeto, una edad de madurez, una edad
de estabilidad, porque la misma forma que le estás dando le da un peso mayor. ¿Qué estás ocupando ahí? Una metonimia. Designar una cosa con otra. Pero si tú lo tomas de decir, era gente dorada. O sea, ¿qué sería? No, lo que te está diciendo, si lees todo el contexto, una persona adulta con una madurez y una estabilidad. ¿Sí? O de canas también, ¿no? Aunque podemos haber jóvenes con canas, pero normalmente decimos, ¿no? Que las canas traen sabiduría y se las asignamos a alguien mayor. Y estás hablando de un abuelito. Ahora, mira una metonimia. Designar una cosa con el nombre de otra con la cual tiene cierta relación. Mira Génesis. Vamos a Génesis. Aquí hay una metonimia. Metonimia. Designar una cosa con la otra que tiene cierta relación. Incluso algunos pasajes, no todos. Vamos a Génesis, es fácil de encontrar al inicio. Lo voy a leer también en otra versión, pero estamos hablando de otra figura que cuando vas a leer debes de entender. Y se llama metonimia. Mira, por ejemplo, aquí dice esto. Casi todos estos pasajes que estoy leyendo son en Reina Valera 60. Dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y luego dice, porque toda carne, ¿no? Pero aquí carne se refiere a las personas, ¿sí? Toda carne, o sea, todas las personas. No quiere decir que había carne echada a perder, que así ya los bisteces que tenían. No, es que aquí la palabra carne se refiere a todas las personas. Ya si tú lo lees en otra versión, si tú lo lees, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si tú lo lees así, tal cual, puede dar a entender, así, seguro hubo pero ¿cómo sería eso? Una plaga, se echaría a perder toda la carne, la gente, ¿qué les pasaría? No te está diciendo eso. Carne se refiere a todas las personas. E incluso déjame decirte esto. Hay palabras, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos que cuando uno también estudia la Biblia hay que entender el significado de las palabras? Como decíamos, la palabra yermo. ¿Te acuerdas? ¿Qué decíamos que era un yermo? ¿Qué dice Isaías? ¿Sí? ¿Ya lo dijeron acá? Un terreno baldío en la cual está árido. Eso quiere decir, el yermo florecerá, fructificará. Ahora, como esa parte hay que entender el significado, como ahorita, por ejemplo, de la palabra carne. La palabra carne en la Biblia tiene varios significados. Pon mucha atención en esto. El contexto de lo que tú lees te puede dar claridad. Porque, por ejemplo, aquí decimos carne y se está refiriendo ¿a qué? A personas, a las personas. ¿Qué está diciendo el pasaje? Todos los seres humanos habían desviado y no buscaban a Dios. Y aquí está hablando de carne. Pero hay otros pasajes donde la misma palabra, pon atención, esto significa otra cosa, la misma palabra. Por ejemplo, cuando dicen, y aquí es donde muchos también se confunden, porque luego escuchan a que alguien dice, ese hermanito anda en la carne. Ahí te está diciendo algo. Ahora,
habrá que ver si la persona que está diciendo la palabra carne entiende qué significa carne. Porque en unos contextos, carne significa los deseos del pecado. Pero en otras palabras, carne significa personas. En otra parte, carne significa o tiene que ver con emociones del alma. Y no es lo mismo. Puedes equivocarte a leer y decir, porque por ejemplo, si tú cometes ese error, por ejemplo, imagínate esto, que tú apliques carne en el sentido de decir, es vivir pecaminosamente. Porque cuando tú lees otros pasajes que tú dices, por ejemplo, en salmos que dicen, mi alma te alaba. Y parte de esa alma quiere decir emociones. Entonces, si tú le aplicas eso de que andar en la carne en ese pasaje está mal, te estás equivocando. Pero hay otro pasaje en Corintios donde Pablo sí dice que la carne está en contra del espíritu. Ahí sí se refiere carne a deseos pecaminosos. Pero en otros contextos se refiere a emociones. Mi alma te alaba, a expresarle a Dios con tus emociones. Y ahí no tiene nada de malo. Adorarle con tus emociones, gozarte, alabarle. Lo que sí tiene de malo es cuando vemos la parte de decir, tus deseos pecaminosos te controlan. Ahí hay que tener cuidado, porque si no tienes cuidado, te puedes perder y entonces algo que puede estar siendo correcto, tú ya hasta te llenas de amargura, porque ves que el otro hermano está alabando, gozando y dices, se lo tiene que estar haciendo en la carne, ¿no? Más estás tú en la carne, enojándote, amargándote, juzgando, porque no conoces el corazón. Y puede estar alguien tranquilito, pero que está en la carne, porque puede estar mirando cosas incorrectas. Y por dentro puede estar controlado de deseos pecaminosos. Y ahí tú puedes decir, no, este se ve que anda en el espíritu. Y aquel se ve, ese sí anda en la carne, ¿no? Y ahí es donde yo digo, mira, ten cuidado porque hasta te roban el gozo estas cosas. Porque aquí tiene que ver, por ejemplo, en esta parte, carne como una persona o ser humano. Y hay que entender esto para no meterse ni que nos robe el gozo. Aquí lees y dice, se refiere a que toda carne. Muy bien, esto se refiere metonimia. Cuando hay una cosa, se dice una cosa por otra, ¿no? Se dice una cosa por otra, para darle mayor peso. Vámonos a otra que también, esta es un poquito también difícil de pronunciar. Vámonos a la siguiente. ¿Cómo se dice? Sinécdoque. Procedimiento, mira esto, que consiste en tomar una parte por el todo o el todo por una parte. Sinécdoque. Esta es una figura. Hace rato yo dije esta. Es decir, procedimiento que consiste en tomar una parte por el todo. O se complica o puede ser al revés. O todo por una parte. Como lo que hace rato dije aquí. Todo el mundo recibió el diccionario bíblico. Sí, pero me estoy refiriendo a todo el mundo de aquí. No a que todo el mundo de todos los habitantes. No, a esto es, digo una expresión para decir casi la mayoría o todos. Pero le aplico esa parte de tomar una parte por el todo. O todo por una parte. Vamos a ver dónde se encuentra en la Biblia. Mira esto.
Entonces, estas cosas a veces uno las lee así tal literal y pues ya te pierdes. Mira esto, Lucas 2:1. Lucas 2:1. Pero te voy a decir una clave. Cuando lees el contexto, te da claridad, ¿eh? Cuando tú lees el contexto, te da claridad a qué se refiere. El problema está cuando no lee uno el contexto y nada más tomas pasajes. Entonces sí, tu imaginación corre para todos lados. Por ejemplo, Lucas 2:1. Tenemos Lucas 2:1. Mira esto, solamente voy a leer este pasaje. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Mira esto, hubo un edicto, pero mira lo que viene a continuación. Aquí viene esta figura. Que todo el mundo fuese empadronado. Pero si yo solamente tengo Lucas 2:1. Pero si tú ya lo buscaste y tienes Lucas 2:2, ves que en ese pasaje habla que él era gobernador. ¿De dónde? De Siria. Entonces lo que te está diciendo es que todos los habitantes de Siria tenían que irse a empadronar. ¿Sí me explico? No que todo el mundo, o sea, no que y los de Egipto y los de acá, ¿y cómo le harían? Es que no te está diciendo eso, te está diciendo que todos los que vivían, todo el mundo, los mexicanos tienen que ir a votar. Ya te estoy diciendo, cuando digo todo el mundo, pero después te puedo aclarar de decir todo el mundo de México, aunque nosotros decimos, pues todo el mundo no es México. Pero cuando te digo todo el mundo, quiero decir, nadie se debe de quedar fuera. ¿Sí me explico esa forma de hablar? Que, ojo, tú y yo tenemos, tú y yo lo aplicamos. Pero cuando alguien que no entiende el contexto, lo puede tomar literalmente y se pierde. Eso es esta figura literaria. Vámonos a otra. Este es fácil, porque muchas veces lo aplicamos. ¿Cuántos han aplicado esta figura literaria? Muy aplicado a veces, ¿no? La ironía. La ironía. Decir de manera irónica, ¿no? Por ejemplo, dice, la ironía es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Como lo que hace rato yo te dije cuando dices, sí, cómo no, ¿no? Ahorita voy corriendo, ¿no? Y alguien que lo lee dice, oye, sí va a venir, y hasta corriendo. Sí, pero lo que te estuvo diciendo en forma irónica es que no va a ir, ¿no? Por ejemplo, mira, Primera de Reyes 18:27. Aquí se aplica la ironía, ¿no? Que si solamente tú lo lees en una parte, te vas a perder. Dice esto. Y aconteció al mediodía, ahí lo tienes, Reyes 18:27. Hasta aquí lo dice en esta manera. Aconteció al mediodía que Elías, hasta aquí el pasaje te lo dice, se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o sea, pero sí me doy a entender la forma de decir, o sea, no le está diciendo que Dios está meditando, está siendo irónico con ellos. De tal manera que les está diciendo, ¿verdad que su Dios no les contesta? Quizá está meditando, ¿o qué más le dice? O quizá tenga algún trabajo. Luego, ¿qué más le sigue diciendo? O tal vez duerme.
O tal vez va de camino. Ahí está la ironía. Pero no es que les está diciendo que Dios duerma, que Dios va de camino, o que tal vez tengan que despertar a Dios. Porque si tú lo lees y algún despistado tal vez pueda decir, es que a mí Dios no me contesta. Como dice la Biblia, debe estar dormido. Tengo que despertarlo. Estás tomando un pasaje que se dijo de manera irónica para decirle a algunos que no tenían al Dios verdadero. Pero no lo tomes de manera, porque es una ironía. El mismo pasaje te dice, lo estaba diciendo de una manera irónica o de una manera contraria o burlona, de decir, ¿verdad que Dios no les contesta? Pero créemelo, cuando a veces vamos creciendo en la enseñanza, muchos toman estos pasajes y quieren hacer barbaridad y media, porque no conocen estas partes de figuras, de contextos, de expresiones. Otra, por ejemplo, lo voy a poner aquí, de cuestiones culturales. Por ejemplo, en los evangelios, tal vez tú lo has leído, pero hay una parte donde dice que Jesús iba en un campo, se metieron a un campo y sin pedir permiso tomaron de lo que había en ese campo. Y tú lo puedes leer hoy, lo puedes leer y decir, o sea que sí puedo robar. Porque si yo me meto a un campo o a una casa, tomo de lo que no es mío, como Jesús lo hizo, y fue algo correcto. Y entonces las personas toman cosas fuera del contexto cultural y de las leyes y se pierden. Lo que no sabes es que culturalmente, dentro de esa región, era normal que un viajero pudiera pasar y solo comer, no recoger, que tú dices, hey, vamos a, como en mi pueblo, a no sé si aquí se dice, ¿no? A los elotes de la media, ¿no? No, eso era un robo, o sea, es un robo, ¿no? De decir, llevo o sea, todavía que te cuelgas, te columpias, ¿no? Que llevas tu costal y dices, vamos a ir, voy a agarrar elotes y voy a cosechar. Bueno, en los tiempos bíblicos, tú lo puedes ver, por ejemplo, en la vida de Jesús, culturalmente era aceptable y era algo de misericordia, que si venía un viajero y tenía hambre, podía pasar en tus campos y podían comer, pero no podía así agarrar un costal y llevárselo. Era algo correcto. Pero si tú lo lees y dices, mira, aquí se lo llevó. Pues yo también cuando vaya a la casa de mi comadre voy a agarrar una cacerola que me gustó. No. Estás robando. Apoyándote en un contexto que tú no entiendes, que dices, es que esto era algo correcto. Por ejemplo, también cuando labraban los campos, bíblicamente les habían dicho, no labres las esquinas, déjaselos para que vengan los pobres y tomen de los campos. Culturalmente hoy, tú puedes decir, no entendemos esa cultura, no entendemos estas partes, ¿no? Por eso nosotros vemos, por ejemplo, cuando estamos en Ruth y Noemí, que eran tan pobres que dice que andaban recogiendo, pero era algo válido, porque ellos tenían que ser misericordiosos. Entonces, estas cosas a ti te ayudan a tener un entendimiento y no sacar cosas de decir, mira, robando. No. Estas figuras y estos contextos te ayudan a decir, no. Es más, hasta te puede enseñar y decir, oye, yo estoy siendo misericordioso con los débiles, como dice también ahorita el devocional de esta semana. Pero mira, cómo ese pasaje, mientras uno lo está tomando como licencia para robar, otro lo está tomando de una manera, el mismo pasaje, pero sin conocer estos contextos culturales. Entonces, aunque suenen un poquito, te da claridad.
Vámonos al otro. Bueno, vimos la ironía, ¿verdad? La ironía. Ok, hipérbole. La hipérbole. Esto también lo ocupamos seguido, nosotros. Aunque a veces nosotros le ponemos más, decimos en mi pueblo, es más largo que la carretera cuando habla, ¿no? Bueno, habla con mucha hipérbole, ¿no? Esta gente, ¿no? Se da a entender con mucha hipérbole, ¿no? Porque la hipérbole significa una exageración. Una exageración de las cosas. Mira, estaba trabajando tan duro, mira, sube, trabaja y trabaja, que mira, la camisa hasta el corazón, pum, 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 pum. Es decir, todos entendemos que tu corazón hasta la camisa no te hacía así, ¿no? Es una exageración, pero estás dando a entender que tu trabajo era arduo, durísimo. Ahora mira esto, una hipérbole. La hipérbole, mira esto, como figura literaria, significa la exageración de una idea. Mira esto. No debe de ser entendido como mentira. ¿Sí me explico aquí? La hipérbole solamente es una figura para darte a entender que algo era como lo que hace rato te decía que hablamos, que algunas figuras se empiezan a combinar, como lo que decíamos de las langostas. Una exageración de decir, como toda la arena. Pero no debe de confundirse con mentira, la cual tiene la intención de engañar. Por ejemplo, yo no fui a trabajar, no hice nada, y puedo decir, no hombre, mira, estaba trabajando y hasta el corazón me hacía pum, pum, pum. ¿Cuál trabajar si estabas viendo la tele? Tú no fuiste, no. Ocupé una hipérbole. ¿Qué una hipérbole? Una mentira, no, que una hipérbole. Pero la hipérbole es una exageración para que te quede así, remachada la idea. Luego dice, la hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis a un pensamiento. Vamos a ver unos pasajes donde se ocupa la hipérbole. Deuteronomio 18:27. Vamos a la hipérbole. Mira este. A algunos puede parecer cosas sencillas y otros tienen muchos problemas en esto, pero mira, estamos hablando aquí, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor. Mira, aquí es donde empieza a tomar forma. Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas, ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y también vimos a los hijos de Anac. Está hablando de gigantes. Pero mira, aquí se ocupa en esta parte, una hipérbole, porque dice amuralladas hasta el cielo. Ya tú te quedas pensando, oye, ¿y cómo echarían las bases? Las columnas. ¿Qué tan? Es que no te está diciendo ahí que va hasta el cielo. Es una exageración de decir que estaban, ¿qué? ¿Chiquitas o muy grandotas? Grandísimas. Es lo que hay que entender aquí. Te está diciendo que eran tremendas murallas. Pero no lo vayas a tomar a decir, no, aquí dice hasta el cielo. Y llegaron y se fueron, porque de verdad hay algunos que así se la toman y que tú le quisieras explicar todo y decir, mira, si tú lees el contexto, si tú lees toda la parte, está utilizando una exageración, pero que era dificilísimo. ¿Sí me explico? ¿Cómo dijimos que se llama? Hipérbole. Vámonos a otra.
con nombres raros. Vámonos a otra. Apóstrofe. Apóstrofe. Esta es otra figura literaria. Cuando algunas palabras son dirigidas a una persona ausente o muerta o algún objeto sin vida. Es un apóstrofe. O a una idea abstracta como si tuviera vida o pudiera oírlas. Pero no te está diciendo que tú vayas y hables con un muerto. No te está diciendo, o sea, porque cuando lo tomas así, de verdad, luego surge en cada desviación. Si no están expresando ideas, están expresando situaciones. Mira un apóstrofe en esta parte. Aquí la va a ocupar David. Segunda de Samuel 18:33. Vamos a ver en acción esta figura literaria. Como tú ves, hay varias. Por eso esta serie se llama La Biblia para adultos, cuando tú ya hay cosas que empiezas a discernir y dice, mira, la enseñanza se refiere a esto, se refiere al otro, ya no te la tomas de alguna otra manera, ¿no? Como por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasó. Y yo oraba, hasta oraba por eso. Cuando uno va creciendo en el evangelio, yo le decía, Señor, dame sabiduría. Y yo me acuerdo que cuando estaba muy joven en la fe, yo decía, ¿cuándo será el día que me despierte? Así mi cerebro se va a conectar y voy a poder tener un discernimiento y voy a saber mucho. Pero eran mis ideas de niño, así decir, me despertaba y ¿soy yo? ¿No? ¿Sigo consciente? ¿Tengo el mismo conocimiento? 3x3, no, pues sigo igual. Falta, ¿no? Dios no me contesta. Dios no, porque a veces hasta nos enojamos con Dios por muchas de estas cosas. Porque no entendemos que Dios va procesando el carácter, va procesando la madurez, te va llevando a estudiar, a meditar. Ya ves pasajes en donde les dice, nunca se aparte de tu boca este libro, estudia, medita. Y yo queriendo en una noche que me llenaran el chip. Porque la verdad es más fácil. Es más fácil que formar el carácter, dejar que Dios hable a tu vida. Y luego, no, Señor, a mí no me escuchas a otro. Pero a mí no me contestas. Te he pedido sabiduría y me levanto con la misma. Mejor me voy a ver la tele, ¿no? Y mejor ya no hago nada. ¿Dónde nos quedamos? Apóstrofe. ¿Sí? Ok. Hablar a cosas, hablar a situaciones, expresan, por ejemplo, dices, entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía. Pero aquí mismo te leí, y yendo decía así. O sea, él lo expresaba en su dolor, en ese sentimiento. Pero no es que le estuviera hablando al muerto. Le decía esto, hijo mío, porque aquí en esta parte le acababan de decir que su hijo había muerto, ¿sí? Entonces le dice, hijo mío, Absalón, hijo mío, y mira, hasta aquí hay que, la parte que dijimos la primera ocasión, leer, porque hasta te tienen los signos de admiración. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Este es un apóstol. Está declarando en su dolor ese sentimiento y lo está hablando. Pero esto no quiere decir que vas a hablar con muertos, ni que el muerto te va a contestar, o a las cosas.
Están ocupando una figura que se llama apóstol. Y que muchas veces tú sabes que no te va a contestar, pero que estás expresando esa emoción. Por ejemplo, Jesús bajando, Jerusalén, Jerusalén. Es obvio que no va a contestar así Jerusalén en sus cimientos, murallas. ¿Qué pasó? No, o sea, Jesús está hablando y dando una declaración sobre la ciudad. Eso es un apóstol. ¿Sí me explico? Esto es, pero tampoco es una autorización para agarrar y hablar con los muertos, hablar con mediums, utilizar brujería, utilizar tantas cosas que te puede desviar. Ok, vámonos a la siguiente figura, vámonos a la recta final. Personificación. 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 Estamos en una serie que se llama La Biblia para adultos, entendiendo cuestiones más profundas. Vámonos, me voy a ir más rápido porque faltan algunas. Personificación. ¿Lo podemos leer todos? Dice, así es, ¿verdad? En esa parte, personificación de persona, ¿sí? Se le da a algo o una figura como si fuera una persona, pero no quiere decir que sea una persona, ¿eh? Aunque hay que hacer distinción, como por ejemplo, hay cosas, ahorita lo vamos a ver, mira esto, Isaías, o también saben dónde se aplica si usted lo ha leído en Proverbios, cuando dice que la sabiduría anda gritando por las calles. ¿Sí me explico? Pero no quiere decir que anda alguien gritando por las calles así, no, esos son cuentos, historias de La Llorona y todas esas que andan, no. Hay que entender que aquí se está hablando de que se le da un significado de persona, de que tiene forma. Mira esto, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Ves cómo empieza a darle una parte de personificación a los montes, a los valles? ¿Sí? En esta parte. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Tú y yo sabemos que no tienen manos. O sea, que van a sacar las manos, se les van a aparecer manos. Y entonces, no, ahí es donde digo, no son ese tipo de historias. Isaías 55, ahí está, ¿verdad? La siguiente imagen, es que ahí está la parte. Vámonos a otra figura literaria, vámonos a otra, que se llama, ¿cómo se llama esta? Eufemismo. Eufemismo. Mira esto, decir lo mismo, pero de forma suave. Que no se escuche muy golpeado o muy duro lo que se va a decir. Eufemismo, decir lo mismo, pero suavecito, para que no sea así muy drástico. ¿Qué es un eufemismo esto? Dice, esta figura consiste, lo voy a leer como tal, en expresar con suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a los lectores o a los oyentes. En lugar de decir, por ejemplo, nosotros mismos lo decimos. Por ejemplo, en México, que si otro lo escucha, tú dices, ¿qué? Ahorita vengo, voy a hacer del 1. Ustedes me están entendiendo. Ahorita vengo, voy a hacer del 2. Ya le aumentaste, ¿no? Pero alguien que lo lee literalmente dice, ¿qué estará diciendo? Te estoy diciendo que voy al baño. Hay otros que se han refinado
ya ni lo digo, no, en esta parte. En lugar de decir orinar o defecar, el escritor moderno prefiere decir algo como hacer las necesidades. ¿Qué se escucha mejor? ¿Voy a hacer las necesidades? Bueno, se escucha mejor. Dice, o ir al baño o al monte. Estos son eufemismos modernos que hoy decimos nosotros. Ojo, en la Biblia hay muchos eufemismos. Por ejemplo, ahí te va uno, Génesis. Por ejemplo, hay otra parte, ahorita este no es el eufemismo que voy a decir, pero hay otra parte donde dice que David o Saúl quería matar a David y dice que Saúl entró a una cueva, ¿no? Pero cuando tú lo lees directamente no te dice así, y Saúl se andaba haciendo del baño. No dice eso, o sea, tú ves y dices que te lo dice más suave, ¿no? Pero ya cuando lo lees y en algunas otras versiones te das cuenta y te dices que fue al baño, pero se dice más suavecito. Por ejemplo, aquí dice, conoció Adán a su mujer, pero no era de decir, aquí la parte de conocer significa tuvieron relaciones sexuales, pero se dice de una manera más adornada el decir conoció. O sea, no significa decir, ¿cómo estás? Ah, te llamas Adán, yo Eva, mucho gusto, luego nos vemos, ¿no? No. Aquí se está utilizando un eufemismo. De una manera adornada se dice conoció, y mira, ahí te va. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y ahí te lo dice, ¿verdad? Entonces, un eufemismo es eso, ¿no? La siguiente, muchachos, allá, vámonos más rapidito. Allá. Ahí está, todas están ahí, ¿no? Conoció, pero la palabra conocer quiere decir, por ejemplo, hay otras que dicen se allegó, pero tú te quedas pensando, nada más de platicar. No quiere decir eso. Hay cosas más duras que ya leyendo y el contexto y todo dices, ok, ¿no? Ya voy entendiendo en esta parte. Vámonos otro. Esta también es conocido. La paradoja, ¿no? Salud. ¿Qué es una paradoja? Así es, dice, cuando alguien expresa algunas verdades aparentemente contradictorias. Que tú dices, ¿qué? Contradictorias en una sola oración o muy cerca la una a la otra. Llamamos a esa figura una paradoja. En las enseñanzas de Jesús encontramos muchas paradojas. Por ejemplo, todo el sermón del monte en Mateo 5 son muchas paradojas. Porque, por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los que lloran. A ver, ¿cómo está esto? Porque aún la palabra bienaventurados quiere decir extremadamente feliz o muy felices. Y tú dices, pero es una paradoja decir, o llora o es feliz. Pero aquí la enseñanza te dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te dice esta paradoja. Vámonos al otro. Siguiente figura literaria. Tiene que ver con figuras del cuerpo humano. Antropoformismo. Esta palabra está compuesta de dos voces griegas. Antropos, hombre, y morfes, que quiere decir forma. Juntas las palabras significan en la forma de hombre. Mira esto. El modismo llamado así, pon mucha atención en esto, consiste en hablar de Dios usando palabras propias para el hombre. Porque cuando ocupan esta figura, tú te puedes identificar mejor con Dios.
Pero no quiere decir literalmente como esto, ¿no? Que te lo esté diciendo así literalmente. ¿Por qué? Porque dice en esta, lo voy a leer, dice, el modismo llamado así consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre. Dios es espíritu y como espíritu no tiene cuerpo ni miembros corporales. Y porque es un ser infinito, no puede tener ninguna limitación humana. Al hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores usan el modismo llamado antropomorfismo. ¿Sí? Ahí te va un pasaje bíblico. Vámonos a la siguiente. Vamos al pasaje bíblico. Es decir, se le da forma o figura de un humano en el lenguaje a Dios. ¿Sí? Porque entonces tú y yo podemos identificar y entender mejor. Pero no quiere decir así literalmente, porque luego entendemos de decir, la barba de Dios, que Dios se cansa de caminar. No, es que no es un humano. Dios es espíritu. Pero en una conexión mejor y tú y yo podemos entender esta parte. Por ejemplo, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba como cualquiera su compañero. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que estaba en su presencia, que habitaban tan profundamente. Porque en otro pasaje tú puedes ver que dice, nadie ha visto a Dios. Entonces cuando tú lees y dices, oye, pero solo Moisés, porque él sí, cara a cara se veían. Sí, pero ahí te están diciendo como tal que había una profundidad y una intimidad muy profunda. Darle forma y sentido, las manos de Dios, los ojos de Dios, los pies del Señor. ¿No? Le están dando forma para que tú y yo entendamos, porque Él es espíritu. ¿Sí me explico en esta parte? Ok, muy bien. Vámonos a la parte final. Tipos. Esto también trae mucha confusión, lo que son los tipos y símbolos. Como aquí también uno se pierde en esta parte. Tipos y símbolos. Vámonos a las finales más fáciles. Bueno, primero tipos. Mira esto. Esto lo voy a leer porque es muy importante. Tipos o tipología. Primero debemos observar que el tipo es figura de alguna realidad espiritual futura, preparada por inspiración divina. Todos los tipos son proféticos, no son simples ilustraciones. De manera, mira esto, que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo, no sé si se has escuchado, pero normalmente los predicadores, pastores o cuando lo has escuchado alguien dice el nombre de alguien que dice tipo o representaba a Jesús. Es decir, ahí estoy ocupando un tipo, que alguien del Antiguo Testamento o alguien más tenía un tipo de Jesús. Y ahorita te lo voy a mostrar, pero mira esto, dice, de manera que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo, es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. Ojo aquí, podemos encontrar tipos probables, posibles, o algunos que puedan ocupar algunas personas que predican, así como que dudosos. Porque tú dices, como que esto está muy forzado. Esto está muy forzado, este tipo. Mira la siguiente imagen. Creo que te va a dar claridad esto. Solo puse algunas partes.
Mira esto, entre las personas tipo están, por ejemplo, Adán. Que cuando tú lees en Romanos, empieza a decir, así como Adán fue esto, también Jesús hizo esto. Es decir, ocupa un tipo y lo enlaza con lo que representa. Puede ser Jesús, pero hay más tipos. Por ejemplo, ahí están todos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí te presenté algunos. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 11, 17 y 19 para entender lo que es tipos. Hebreos 11. Ahora aquí hay que tener en cuenta que hay unos que claramente te lo marca la Biblia y hay otros que ahí es donde entran que dices, pues podría ser en esta parte, o esto está muy forzado, esto cuando dicen, esto es una representación y significa esto. Algunos claramente lo ves en la Biblia y hay otros que tú dices, chala, pero está muy forzada esta interpretación. Hebreos 11. Todos estos hablan de tipos. Mira esto, lo voy a leer rápido. Ya lo tenemos ahí. Y mira, ahí tú tienes más Moisés, Isaac, y le tuve que cortar, ¿no? Luego, por ejemplo, eventos de historia, también representan tipos. Por la fe, Abraham, ¿ya estamos ahí? 11, 17. Yo lo leo si quieres, y apúntalo y luego lo revisas. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar, y luego, mira, sigue hablando todo esto de tipos, pero empieza a hacer, sobre todo porque estamos en Hebreos, y en el libro de Hebreos, lo que el escritor intenta decirles es que hay un mejor pacto. Eso se refiere a Hebreos. Pero jala tipos que conocemos para hacer la representación de la obra de Jesús. Y hay tipos de historia, tipos de objeto. Por ejemplo, lo del arca de Noé, de decir, era un tipo, así como en el arca se salvaron, ahora podemos encontrar la salvación en Jesús. Estoy jalando un tipo. ¿Sí me explico? Es decir, el arca de Noé en su momento fue una salvación para algunos, pero es el tipo de la salvación de Jesús para ti y para mí. A esa relación que se hace se llaman tipos. Por eso yo te decía, hay tipos que claramente se confirman en la misma escritura. Hay tipos que tú dices, puede ser. Y hay otros tipos que tú dices, dudoso porque no se confirma en otro lugar. Podría ser, pero la misma escritura te da claridad en otros pasajes. ¿Sí me explico? Hay unos claramente, hay otros que tú dices, se relaciona, y hay otros que tú dices, está muy forzado, ¿no? Está muy forzado, y ya si tú le metes una revelación tuya, y si en esto tú dices que el Espíritu solamente a ti te lo reveló, está todavía más forzado de decir, hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanza. Aunque se hablen de las octavas maravillas y de que a mí me lo reveló, y que ahí hay que tener cuidado con esos tipos que ya son dudosos, de decir, esto ya cae en otra parte. Por ejemplo, mira, te voy en Efesios, esta también es clásica y hay que tener mucho cuidado. En Efesios capítulo 6 se habla de la armadura que usa el creyente. No sé si tú lo has leído. Efesios del 6, específicamente por el 10, y luego empieza a describir toda la armadura.
Pero está hablando y ahorita vamos a entrar, de simbolismos, de representación. No quiere decir que tú digas, me pongo el casco, voy a hacer guerra espiritual para que se vayan los espíritus, porque hay que guerrear. Ok, me pongo el casco, me pongo la coraza, me pongo el cinturón. Amado, eso es una simbología de cosas que tenías que hacer, como leer tu Biblia, como orar, como poder interceder, pero no directamente que tú salgas con tus cosas diciendo, con solo decir, ojo, con solo decir, me pongo el casco, me pongo esto, porque entonces tú revisas y tú dices, oye, ¿y dónde ves a Jesús o a Juan o a Santiago poniéndose el casco, poniéndose la armadura? ¿Dónde lo ves en otra parte que tú dices? Descríbeme otras partes donde otros discípulos hagan eso. Y entonces, oye, pues sí, no decían nada de eso, pero sí oraban, sí meditaban, sí leían, que era lo que te está diciendo Efesios. ¿Sí me explico? Eso sí, ahí te lo está describiendo, pero ocupa simbolismos. Y es lo siguiente que viene a continuación. Símbolos. También me voy rápido. Vienen las más fáciles, una parábola y un proverbio. Esas creo que son de las más conocidas. Símbolos. El símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible, es decir, algo que tú sí ves, algo que tú ves, que representa algo ¿qué? Invisible, que tú no alcanzas a ver. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las cosas. Los simbolismos pueden ser, ¿qué dice aquí? Objetos, como lo que te acabo de decir de la armadura. Es un simbolismo. Cuando uno lee Efesios 6:10, es un simbolismo de estar preparado. Ojo, cuando dice guerra espiritual, porque hay unos que se confunden, sobre todo en esto. No quiere decir que tú andes como soldado, que te disfraces, te pintes la cara, te creas Rambo. No, o sea, no te está diciendo de eso. Te está diciendo que andes espiritualmente preparado todos los días, leas tu Biblia, ores, porque se vive una guerra espiritual. Pero no te está diciendo que entres en una fase militar y no, es un simbolismo de algo que ves, porque ¿qué les explicaba Pablo a los romanos en esta parte y aún también a los efesios? Ellos conocían la armadura de un soldado. Entonces para él fue fácil decir, miren, así como ven al soldado que tiene una coraza, ustedes tienen que estar alerta, cuiden sus pensamientos, cuiden lo que ven. Él estaba haciendo un simbolismo. Pero no quiere decir, vuelvo a decir, que tú agarres el símbolo como fetichismo. Por ejemplo, miren esto, vámonos a lo siguiente. Ahí está la lectura. Vámonos a la siguiente para ir cerrando. Vamos a ver algunos símbolos. Y aquí también muchos se pierden y entran como en esa parte mística. Algunos hasta de miedo. Algunos hasta decir, ay no, yo no me he visto de negro porque no, eso es del diablo. No, o sea, entran a cosas que tú dices, oye, pero ¿de dónde? Porque las tinieblas son negras. No. O sea, empiezan a hacer unas deducciones que dicen, pero eran simbolismos. Por ejemplo, en esta. Y hay simbolismos que un mismo símbolo, fíjate esto, representa varias cosas. Como por ejemplo el león, que en algún momento has escuchado que hablan del león de la tribu de Judá, hablando acerca de Jesús. Pero si lees otro pasaje,
ves que, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 5, también ves que dicen que el diablo anda como un león. Pero son simbolismos. El león nada tiene que ver, o sea, no al agarres. Luego de verdad que hay gente que, mira, o los gatos o cosas así que dicen, acaba de pasar Satanás. Hermano, céntrese en la lectura de la Biblia. O sea, le roba la paz a un gato. No le puede robar la paz a un gato a usted. Hay mayor autoridad en usted. Hay muchos simbolismos, pero de verdad que los simbolismos porque el diablo trabaja con el temor. Y te va envolviendo y te va a rato. Hay gente de verdad así. Hay simbolismos que les dan miedo. Y mira, pues si eso te da miedo, por ahí se va a ir el enemigo a meterte un montón de cosas. Hay mayor autoridad en Cristo. Claro, hay simbolismos para que tú entiendas mejor. Por ejemplo, aquí dice, el león puede simbolizar fuerza o realeza. Las dos ideas no se contradicen, pero también puede representar lo temible y lo malo, ¿no? Ahí, mira, aquí está lo de Apocalipsis, en 1 de Pedro 5, en Daniel, la misma figura de león, ¿no? El primer gran reino mundial. Muy bien, vámonos al final. Parábola, creo que de la más conocida, porque esta las ocupó mucho Jesús, ¿verdad? Las parábolas, ¿no? Donde tienen una enseñanza. Aunque mira esto, muchas de las figuras literarias, mira esto, qué curioso, muchas de las figuras literarias eran para que tú y yo entendiéramos mejor y pudiéramos clarificar el mensaje. Pero cuando a Jesús le hablaron de las parábolas, él dijo que tenían el propósito de que iban a ser y las iban a entender gente dispuesta en su corazón. Pero que aquellos que aún oyendo no iban a oír ni iban a entender. Y aquí, pues no me tardo mucho porque va a venir una serie de todas las parábolas, esas enseñanzas que traen y ese principio que traen. ¿Sí? Ok, esta es la parábola, la que utilizó mucho Jesús. Dos más y terminamos. La alegoría. Mira esto. La alegoría consiste o sostiene, está muy relacionada con la metáfora y con el símil. En esta parte dice, la alegoría sostiene semejante relación con la metáfora y el símbolo con la parábola como el símil. Ahora, si la parábola es la amplificación del símil, ¿te acuerdas que símil era una comparación? Pero ya muy extendido un símil, ya vemos que se convierte en una parábola. O sea, ya cuando un símil lo hacen muy largo, ya toma parte o se convierte en una parábola. En esta parte dice, la alegoría es la extensión de una metáfora o símbolo. ¿Sí me explico lo que acabamos de ver? Pero que ya se hace más larga, más grande. A eso es una alegoría. Hay enseñanza, pero eso es alegórico. Sin embargo, la alegoría también puede tener la forma de una historia cuyos actores representan algo. Es decir, lo que se está contando tiene una representación profunda o mayor. Esa es una alegoría. Lo que se está contando en esa historia, en esa metáfora larga, tiene una relación profunda. Vámonos a ejemplos del Nuevo Testamento. O más bien que vemos ahí. En el Nuevo Testamento encontramos la alegoría del pan del cielo. Es decir, Jesús les empieza a decir, yo soy esto, yo soy otro, y tiene una profundidad mayor. Esa es una alegoría. Pero ojo aquí, no puedes alegorizar
toda la Biblia. O sea, no puedes intentar que todo sea una alegoría, no, porque no todo es una alegoría. Hay diferentes formas. ¿Sí me explico? Porque este es un error, tal vez aquí no lo conoces tanto, que luego caen en muchos lugares. De todo le sacan alegoría, sacando de contexto todo. Entonces hay mucha desviación. La última, el proverbio. También creo que estos son de los más que hemos conocido. Un proverbio, una sabiduría encapsulada en breves palabras. Es decir, en pocas palabras, grandes verdades. No tan solo hay proverbios en la sección de proverbios, hay más. A lo largo de la Biblia hay diferentes proverbios. ¿Pero qué es un proverbio? No, refrán o dicho común, que en pocas palabras hay grandes verdades. Grandes verdades. Estas son la mayoría de las figuras literarias que yo quería que tú conocieras, o por lo menos tuvieras un primer contacto con ellas, para que tú vieras que hay mucho trabajo. Yo te quiero recomendar esto fácil. Si tú dices, ¿y cómo puedo distinguir entre tantas? Sencillo. Aparte de tu Biblia, ten una Biblia Nueva Traducción Viviente o lenguaje sencillo, y te va a dar más claridad en muchas cosas. Te vas a centrar mejor, vas a profundizar mejor, para que tú vieras que hay figuras y no te desvíes en profundizar la palabra. Con esta serie o con este tema cerramos esta serie, la Biblia para adultos. La próxima semana comienza una serie que trata sobre evangelismo. Primero, quiero enseñarles a todos ustedes a tener muy claro la obra de Jesús, y luego cómo yo la puedo compartir con otros, en mi forma, en muchos estilos, de una manera muy práctica. Pero primero tenías que entender esto, porque si hasta tú andas perdido diciéndole cosas así de gatos, de cosas que tú sacas de contexto, ¿no? Primero por eso vino esta serie. La próxima semana comenzamos. Centrar la obra de Jesús en ti y luego cómo compartir con otros, en tu lenguaje, en tu forma. Aunque tú dices, pero no entiendo todo, no te preocupes. Lo poco que vas entendiendo, eso comparte. Eso vas compartiendo. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Ojo aquí, tenemos un reto que queremos que lo sigas. Sigue tu devocional, sigue leyendo la Biblia, sigue hablando. El próximo mes vamos a ocupar la Biblia del pescador. Casi a final de mes, la Biblia del pescador. Si ya la tienes, qué bien. Si no, vamos aquí vamos a poner ejemplos de cómo ocupar la Biblia del pescador. Sí, aquí está, o allá afuera la puedes adquirir para que puedas compartir tu fe. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.